Parte 1. La decisión que lo cambió todo. Mi hermana me despidió del negocio familiar, sin saber que yo ya era el dueño del terreno. Me llamo Tomás Ibáñez, y durante 15 años fui el responsable operativo de Hoteles Horizonte, una cadena pequeña pero respetada, que fundó nuestro padre en Valencia. No tenía el título más brillante ni la oficina más grande, pero cada habitación limpia, cada huésped satisfecho, cada problema resuelto, llevaba mi firma invisible. El día que mi hermana Natalia asumió la presidencia, todo cambió. Apenas habían pasado 11 días cuando me llamó a su despacho en el edificio central de Castellón. Su tono era frío, su sonrisa, diplomática. Necesitamos una nueva dirección, Tomás. Visión fresca. El consejo lo ha decidido. Sabía que ese consejo era ella misma, papá retirado a medias y 2 amigas de la universidad con másteres en liderazgo digital. A mi lugar ya lo habían ocupado, un consultor de una gran cadena internacional. Todo limpio, todo calculado. Tendrás 6 meses de indemnización, añadió, ajustando su reloj de pulsera. El equipo de recursos humanos ya tiene el contrato. Metí mis cosas en silencio en una caja de cartón. Fotos, libretas, el plano original del hotel de Gandía y una foto enmarcada de nuestro abuelo delante del primer hotel, la misma que ella nunca colgó en su despacho. ¿No tienes nada que decir?, insistió. Buena suerte con la reforma de Albufera, dije simplemente. Por primera vez en toda la reunión, su gesto cambió. Esa reforma llevaba meses de retraso, el presupuesto superado y el personal desmotivado. Sabía que sin mí no sería fácil. Nos las arreglaremos, replicó con rapidez. Mi consultor ha transformado hoteles mucho más grandes. Asentí. No discutí, no me defendí, solo me fui. Pero lo que Natalia no sabía, o había pasado por alto en su carrera por el control, era que hacía 5 años, papá me dio un consejo durante una comida cualquiera. El negocio hotelero va y viene, pero la tierra, Tomás, la tierra siempre habla primero y último, y yo le hice caso. Mientras ella daba discursos y salía en revistas del sector, yo había invertido silenciosamente. Con mis ahorros y algo de ayuda bancaria, compré los terrenos bajo nuestros 3 hoteles más rentables, Gandía, Albufera y Denia. Hoteles Horizonte seguía siendo el inquilino. Todo estaba en los documentos, pero nadie los leía, excepto yo. Así que cuando Natalia me entregó aquella carta de despido, no perdí los nervios, porque sabía que, en apenas 3 meses, vencerían los contratos de alquiler, y entonces sería mi turno de mover ficha. Parte 2. Lo que ella nunca vio venir. Al día siguiente, desperté como siempre, a las 6 de la mañana. Mi cuerpo no entendía aún que ya no tenía un cargo oficial, pero eso no significaba que no tuviera una misión. Preparé café, revisé los correos y, por reflejo, abrí el panel de incidencias operativas de los hoteles. Cerré la ventana. Ya no era mi responsabilidad. Pero entonces, vibró mi móvil. Era Manolo, jefe de mantenimiento del hotel de Albufera. «Tomás, ¿de verdad te fuiste?» Su voz sonaba tensa. «No por gusto, Manolo. Me echaron. El nuevo experto ya está aquí. Dice que recortará personal y subcontratará limpieza. ¿Esto va en serio?» Suspiré. Lo estaba viendo venir. Natalia siempre habló de eficiencia empresarial, pero jamás entendió que un huésped nota cuando hay corazones en vez de robots. Me limité a decir: «Resiste, esto aún no ha terminado». 2 semanas después, recibí una carta de Mutua Mediterránea, la aseguradora de los hoteles. Solicitaban aclaraciones sobre la titularidad actual de los terrenos de 3 propiedades clave. Sonreí. Natalia había querido actualizar las pólizas y entonces había descubierto la verdad. Yo era el dueño del suelo. Reenvié el correo a mi abogada, Patricia. 20 minutos después me llamó. ¿Sabías que ella no tenía idea de esto? Sabía que no leía los contratos.
Ha convocado una reunión urgente con el consejo. Te van a acusar de ocultamiento. No hay nada oculto. Los contratos están firmados y sellados desde hace 5 años. Las cuentas de Hoteles Horizonte pagan alquileres a T Inversiones desde entonces. T Inversiones. Tomás Ibáñez. Rió en voz baja. ¿Y creía que era una empresa externa? No leyó las iniciales. Leyó lo que quería leer. La reunión del consejo fue convocada para un lunes a las 10 en punto. Mi padre me llamó la noche anterior. Tu hermana está furiosa. Dice que estás boicoteando la empresa. No, papá, estoy protegiendo lo que construiste. ¿Vas a asistir? Number ya no formo parte de la empresa. ¿Recuerdas? Silencio. Luego, con voz baja. A veces me pregunto si cometí un error al dejar a Natalia al mando. No es tarde para corregir errores. Ese mismo día, sin pisar la reunión, recibí un mensaje inesperado de Clara Llorens, una de las antiguas amigas de Natalia en el consejo. He visto los contratos de alquiler. También los permisos que presentó Natalia en su nombre de casada. Está desarrollando hoteles por su cuenta, Tomás. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Abrí el registro mercantil. El nombre Visión Levante S.L. apareció 3 veces, una en Gandía, otra en Denia y otra en Javea. No era solo ambición, era traición. Mi hermana no me echó por incapacidad, me echó porque estorbaba. Parte 3. Los cimientos del juego. Las piezas empezaban a encajar. Mientras yo había dedicado mi vida a mantener la empresa familiar en pie, mi hermana había estado construyendo su propio imperio en las sombras, usando nuestros contactos, nuestra reputación y hasta nuestros proveedores. Llamé a Patricia de inmediato. ¿Puedes investigar esa empresa, Visión Levante S.L.? Ya estoy en ello. Tengo una amiga en Hacienda que puede conseguirme los movimientos básicos. A la mañana siguiente, me envió un correo con el asunto. No es solo una idea. Adjunto había un documento de 23 páginas, inversores, estudios de viabilidad, renders arquitectónicos de lujo y un plan de negocios que citaba literalmente: aprovechar la experiencia y base de clientes desarrollada durante los años en Hoteles Horizonte para lanzar una marca de alta gama con presencia en los mismos mercados. Una traición fría, calculada, sin remordimientos. El día que Natalia intentó reunirse con los inversores de Horizonte, yo estaba en Alicante, en una oficina con vistas al puerto, reunido con Marcos Elías, director de expansión de Costa Real Hospitality, una de las cadenas medianas con más crecimiento del país. Tengo entendido que tu hermana quiere vender activos, dijo, sin rodeos. Asentí. Y que tú posees los terrenos bajo esos activos. Correcto, respondí, y coloqué una carpeta sobre la mesa. Te ofrezco una opción preferencial de compra. Tú adquieres los edificios cuando ella los venda. Yo conservo el suelo, y tú me arriendas bajo condiciones pactadas y estables. Marcos hojeó los papeles con interés. ¿Y por qué no simplemente le subes el alquiler y haces que siga operando bajo presión? Porque no quiero destruir el legado. Quiero protegerlo. Y ella no sabe aún que lo estás haciendo. Ella ya lo destruyó, solo que aún no se ha dado cuenta. Esa tarde, el Consejo de Horizonte se reunió sin Natalia. Mi padre me llamó después. Rechazaron su propuesta de venta, dijo con tono neutral, y han pedido que tú participes en una reunión extraordinaria. ¿Para qué? Para discutir alternativas estratégicas contigo. Días más tarde, me senté por primera vez en meses en la sala de reuniones de Hoteles Horizonte. Mi hermana, en la cabecera de la mesa, tenía el gesto tenso. Yo, en el extremo opuesto, con mi carpeta abierta. Lo que está pasando es un intento de desestabilizar la empresa, dijo Natalia. Incorrecto, le respondí. Solo estoy ejerciendo mis derechos como propietario de los terrenos. Nada más. La empresa decidió no renovar conmigo en condiciones preferenciales. Eso fue decisión vuestra. Entonces, deslizó una carpeta frente a cada miembro del consejo.
Aquí tienen los documentos que demuestran que Natalia, mientras dirigía esta empresa, inició el desarrollo de una cadena hotelera paralela, con los mismos proveedores y clientes. Silencio total. Mi padre bajó la mirada. ¿Es esto cierto, Natalia? Ella no respondió. No hacía falta. Parte 4. El derrumbe silencioso. La votación fue rápida. El Consejo aceptó por unanimidad la oferta de Costa Real Hospitality para adquirir los edificios de Gandía, Denia y Albufera. Mi padre fue la única abstención, con la mirada perdida en el centro de la mesa. Natalia no dijo ni una palabra. Solo recogió sus papeles y salió de la sala. El eco de sus tacones contra el mármol fue lo último que se escuchó. Minutos después, Clara, del Consejo, se me acercó en voz baja. Mañana pediremos formalmente la renuncia de Natalia. Yo no volveré a ocupar su puesto, dije. Tengo otros planes. Y era verdad. No buscaba revancha, ni siquiera reconocimiento. Solo quería volver a trabajar en paz, sin política, sin máscaras. Ya había tenido suficiente de eso. Pasó un año. El hotel de Albufera, ahora rebautizado como Costa Real Vista Playa, era la joya de la corona de la cadena. Muchos de los antiguos empleados seguían allí, incluido Manolo, el jefe de mantenimiento. «No ha cambiado tanto, ¿eh?», me dijo un día, mientras revisábamos el nuevo sistema de energía solar. «Solo que ahora las cosas se hacen con cabeza». Yo sonreí, porque sabía que lo que él quería decir era que ahora se hacían con corazón. Como director consultor regional, mi trabajo se centraba en lo que siempre me había gustado, los detalles. Visitar las propiedades, hablar con el personal, mejorar procesos, resolver lo invisible antes de que se convirtiera en problema. Nada de trajes caros, nada de discursos vacíos, solo trabajo real. Un día, Marcos, el director de Costa Real, me entregó un informe. Los ingresos del trimestre han subido un 19% respecto al año anterior. Buen trabajo del equipo, respondí. ¿Has hablado con tu padre últimamente? Sí, comidas mensuales, viene con mis sobrinos. Después del escándalo, mi padre se retiró completamente. Los hoteles que aún quedaban bajo horizonte seguían funcionando, pero lejos del esplendor que alguna vez tuvieron. ¿Y tu hermana?, preguntó Marcos con cuidado. Visión Levante S.L. solicitó quiebra hace 2 meses. Lo dije sin rencor, sin satisfacción. Simplemente era un hecho. La ambición no basta para construir, se necesitan cimientos. Esa tarde subí a la azotea del hotel de Denia, ahora parte del grupo Costa Real. Desde allí se veía el mar, tranquilo y firme, como siempre. Me senté en el mismo banco donde solía tomar notas años atrás. Saqué mi libreta. Escribí solo una frase. Construir vale más que mandar. Sonreí. El sol empezaba a ponerse, y una brisa salada acariciaba la costa. Era tiempo de volver a casa de verdad. Parte 5. El precio de no escuchar. Días después de la quiebra oficial de Visión Levante, recibí una carta. No era una demanda, ni un comunicado oficial. Era una nota escrita a mano, con una caligrafía que conocía de toda la vida. De Natalia. Tomás, nunca imaginé que terminaríamos así. Tal vez ambos fuimos demasiado lejos, pero aún somos familia. La leí 2 veces. No sentí odio. Tampoco compasión. Solo un eco distante de lo que alguna vez fue una relación fraternal. Un lazo que, a fuerza de silencios, mentiras y ambición, ella misma había cortado. Guardé la nota en un cajón. No respondí. Ese mismo mes, participé como ponente en una conferencia hotelera en Sevilla. No hablaba de liderazgo agresivo, ni de estrategias de expansión digital. Mi presentación se titulaba Sistemas invisibles, el poder de los detalles en la experiencia del huésped. Después de la charla, se me acercaron varios jóvenes directivos. Uno de ellos, con acento colombiano, me dijo: «Usted no habla como los demás, habla como si aún trabajara en recepción». «Porque nunca dejé de hacerlo», respondí. Solo cambié de escritorio. Un día, en una cena con mi padre,
Me hizo una pregunta directa. ¿Crees que fui injusto contigo? Lo miré en silencio por unos segundos. Luego dije, no fuiste injusto, fuiste ciego, pero todos lo somos con lo que amamos. Asintió. Tu hermana me pidió ayuda. ¿Y se la diste? No en lo que esperaba. Le recomendé que vuelva a empezar, pero sin trampas. Los meses pasaron. La vida se volvió más tranquila, más clara. Por las mañanas caminaba por la playa con un café en mano. Por las tardes visitaba hoteles para ajustar procesos, escuchar a los empleados, corregir antes de que algo se rompiera. Y por las noches cenaba con mi padre, mis sobrinos y a veces con antiguos colegas que aún me llamaban jefe, aunque ya no lo fuera oficialmente. Un día, mi sobrino Leo me preguntó, «Tío, ¿es verdad que tú hiciste que mamá perdiera los hoteles?» Lo miré a los ojos. No, Leo, yo no hice que los perdiera. Ella tomó decisiones. Yo solo cuidé lo que era mío. Él asintió con la sabiduría de los niños que aún no entienden todo, pero lo sienten todo. ¿Tú me enseñarías a Nathan a hacer lo que tú haces? Claro que sí, cuando estés listo, porque entendí algo entonces. Todo lo que había pasado no fue solo por defender un legado o castigar una traición. Fue por algo más profundo. Sembrar futuro. Parte 6. Lo que permanece. El verano llegó temprano ese año, y con él una sensación de paz que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Cada mañana era una pequeña victoria. Revisar operaciones, hablar con el personal, ajustar procesos que solo los ojos entrenados detectan. Y sin embargo, en ese aparente equilibrio, algo persistía, la historia incompleta con Natalia, no por deseo de reconciliación, sino por necesidad de entender. Una mañana recibí un correo inesperado de Marcos, el director general de Costa Real. Tomás, ¿te interesa liderar el nuevo proyecto en Menorca? Sería tu equipo, tu visión, casi total autonomía. Lo pensé durante horas. Menorca era una joya, y la idea de construir algo desde cero con un equipo propio me tentaba. Pero también sabía que ese tipo de proyectos consumían vida, tiempo, alma. Llamé a Marcos. Gracias por la oferta, pero creo que ya estoy donde debo estar. Esa tarde recibí una llamada. Natalia. No respondí. Esperé al buzón de voz. Su tono era más bajo, menos arrogante. Solo quiero saber si podemos hablar, no por negocios, por papá, por los chicos. Nada sobre el pasado, nada sobre el daño, solo un intento de volver desde la esquina menos dolorosa. Le respondí con un mensaje. Los domingos cenamos a las 7. Si quieres venir, estás invitada. Nada más. Llegó 2 semanas después. No sola. Trajo a Leo y a su hermana pequeña, Inés. Nadie mencionó el pasado. Hablamos de películas, del colegio, de recetas que mamá solía hacer. Por primera vez en años, la mesa volvió a sonar como antes, aunque todos sabíamos que ya no era lo mismo. Al irse, Natalia se quedó un momento más. «Gracias por dejarme venir», dijo. «No era mi decisión, era de ellos». Y miré a los niños. Ella bajó la mirada. «¿Tú crees que algún día...?» «No lo sé», respondí, sincero. «Pero estoy aprendiendo que algunas cosas no se arreglan, solo se cuidan, para que no se rompan más». Esa noche, mientras limpiaba los platos, mi padre se acercó. «A veces el silencio enseña más que los discursos», dijo. «Y otras veces destruye más que un grito», le respondí. Sonrió. «Por suerte, tú encontraste el equilibrio». Lo miré, y por primera vez, supe que esas palabras venían sin deuda, sin excusas, solo como un reconocimiento tardío, pero sincero. Parte 7. Herencias que no se escriben. Los domingos se convirtieron en un pequeño ritual. Cenas con la familia, sin agendas ni expectativas. Solo el sonido de cubiertos, risas, y alguna que otra discusión por quién ganaba al parchís. Natalia venía a veces, otras no. Pero cuando venía, hablaba poco y escuchaba mucho. Y eso, viniendo de ella,
era una forma de disculpa. Una noche, mientras mi padre preparaba café y los niños jugaban en la terraza, Natalia me pidió ayuda con un currículum. Estoy buscando volver al sector, pero esta vez quiero hacerlo bien. ¿Como Natalia Ibáñez? Pregunté. Sí, respondió con una sonrisa tímida. Sin empresas fantasmas, sin promesas vacías. Revisamos juntos su experiencia, que no era poca. A pesar de todo, ella sabía mover equipos, hablar con inversores, ver oportunidades. Solo le faltaba entender que los cimientos no se construyen con poder, sino con paciencia. Una semana después, recibí una oferta extraña. Una cadena de lujo, con sede en Londres, me propuso ser su director general para expansión en Europa. Su email terminaba con: «Estamos buscando a alguien con visión y ética, dos cualidades que hoy escasean». Lo pensé durante días. Tenía el perfil, la experiencia, la red de contactos, pero también tenía algo más, una paz que no estaba dispuesto a negociar. Respondí con una negativa cordial. Les recomendé a dos antiguos colegas muy capaces. Uno de ellos, incluso, había sido contratado. No sentí haber perdido algo. Al contrario, sentí que finalmente había aprendido a elegir. A los pocos meses, el Hotel de Albufera recibió un reconocimiento regional por excelencia en servicio. Nadie mencionó mi nombre durante la ceremonia. Y me alegré. Porque no se trataba de mí. Se trataba de los que seguían allí, de los que nunca aparecieron en los informes, pero hacían que todo funcionara. Ese día, Leo se me acercó con una libreta en la mano. «He escrito algo», dijo, sonrojado. «¿Te lo leo?» «Claro, adelante». Mi tío no usa traje, ni grita, ni dice que es jefe, pero todos lo escuchan cuando habla, y eso, creo, es ser líder. No supe qué decir, solo lo abracé, porque había entendido más en 10 líneas que muchos en toda una carrera. Parte 8. Lo que sí vale la pena conservar. La vida se asentó como la arena tras una tormenta. Nada volvió a ser como antes, pero eso no era malo, solo distinto, más claro, más sincero. Costa Real seguía creciendo, pero yo no. No hacia arriba, al menos. Crecía hacia adentro. Mi jornada empezaba temprano, como siempre. Visitaba propiedades, tomaba notas a mano, comía con el personal en la cafetería común. Nadie me pedía selfies, nadie me daba discursos, y yo lo prefería así. Un día, Marcos me pidió una reunión informal. Quería mostrarme un nuevo plan de expansión hacia el norte. La propuesta era sólida, pero le faltaba algo. «¿Tú qué opinas?», preguntó. «Tiene todo menos alma», le respondí. «¿Y eso cómo se mide?». «Por cómo se siente uno al entrar, por si los recepcionistas sonríen porque quieren o porque deben». Él asintió. Cerró la carpeta y dijo: «Por eso te necesito aquí». Mi padre, por su parte, había encontrado un segundo aire. Daba charlas en universidades, hablaba con jóvenes emprendedores sobre errores que no aparecen en los libros. «Ya no necesito dirigir nada», decía. «Solo evitar que otros se estrellen igual». A veces se aparecía sin avisar por los hoteles. Saludaba a los de siempre, tomaba café con los nuevos y luego me mandaba un mensaje. «Hoy vi tu sello en cada detalle. Orgulloso». Yo le respondía con un pulgar arriba. Lo demás no hacía falta decirlo. Una tarde cualquiera, Natalia me invitó a una presentación. Había conseguido trabajo como directora de operaciones en una pequeña cadena de hostales con enfoque ecológico. Su exposición era sobria, enfocada en procesos, no en impacto visual. La vi hablar con seguridad, pero sin arrogancia. Y supe que, de algún modo, ella también estaba reconstruyendo desde abajo. Al terminar, se me acercó y dijo: «Gracias por no destruirme cuando pudiste». «No era mi papel hacerlo», le respondí. «Tú sola elegiste qué conservar y qué perder». Se quedó callada, pero sus ojos decían: «Lo sé». Esa noche, volví caminando al Hotel de Albufera. Subí a la terraza donde todo había empezado. La brisa era la misma. El mar, también.
Solo yo era otro. Miré hacia abajo, hacia el suelo bajo mis pies. Ese terreno que había comprado no por venganza, sino por previsión, por proteger lo que importaba. Y supe, con la certeza serena de los que han visto lo peor y aún así eligen construir, que lo más valioso que había heredado no eran los hoteles, ni el dinero, ni siquiera el apellido. Era esta idea sencilla, que algunas cosas, cuando se cuidan bien, no se pierden, solo se transforman. Cerré los ojos, respiré hondo y bajé. La cena me esperaba, y la familia, la parte que valía la pena conservar, también.